El sábado pasado habíamos trabajado cómo acompañar a los docentes, cómo asesorarlos, qué significa tener un plan de asesoramiento, qué significa ir a ver clases, qué significa hacer una devolución al docente después ir a ver una clase, ¿no? Todo eso lo trabajamos en la clase pasada. En función a todo eso que trabajamos en la clase pasada, yo acá les propongo una problemática. Observar lo que hace el docente en el aula, qué actividades propone a los alumnos y cómo los orienta, permite acceder al corazón de la escuela, la enseñanza. El sentido último del rol directivo es justamente fortalecer estas prácticas. En base a los relevamientos que han sido posibles realizar, advierte la necesidad de fortalecer el acompañamiento a los docentes a fin de favorecer las trayectorias escolares de los estudiantes. Muy bien. Entonces, el problema que tienen ustedes acá como directores es que necesitan acompañar más fuertemente a los docentes. No sabemos bien por qué, pero nos está diciendo la problemática que es necesario fortalecer a los docentes, asesorarlos, acompañarlos. En tal sentido, este sería, digamos, el problema. Y ahora viene la consigna, ¿no? En tal sentido, detalle aspectos a trabajar para la elaboración de un plan de intervención que permita la mejora de la situación. Te están pidiendo un plan de intervención para fortalecer el acompañamiento a los docentes, para que vos como director asesores y acompañes a los docentes. Un plan de asesoramiento también. Teniendo en cuenta los lineamientos de la política educativa y acciones de concreción institucional, fundamente sus líneas de acción. Muy bien. Esa sería la problemática. Muy bien, como siempre, las problemáticas empiezan con ¿qué? ¿Una qué? Introducción. Por más que te pida directamente un plan de intervención, siempre tenés que hacer una introducción teórico-normativa. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a hacer tu plan de intervención si vos no estás posicionado? Si vos no tenés un lugar desde donde analizar el problema y una postura para analizar el problema. En general, siempre el plan de intervención, de introducción, perdón, parte del marco normativo, ¿no? Las leyes nacional y provincial de educación. ¿Y cómo se vincula la ley nacional y la provincial de educación con el acompañamiento a los docentes, ¿no? En que estas leyes establecen que los niveles inicial, primario y secundario son obligatorios. Por lo tanto, al ser obligatorios, todos los niños y jóvenes de las respectivas franjas etarias deben estar incluidos. Pero no solamente incluidos, sino tiene que haber aprendizaje y egreso. Y entonces, ¿qué tiene que ver el director con esto? Que el director es el responsable de que esa inclusión ocurra en la escuela que está a su cargo, porque es el garante de la implementación de la política pública, ¿no? Bien. Y dentro de esa obligación de que se cumpla la política pública, tiene la obligación, según el Reglamento General de Instituciones Educativas, ¿de qué? De supervisar la enseñanza. En el Reglamento General de Instituciones Educativas están las tareas del director. Sí. Están las tareas administrativas, sociocomunitarias y pedagógicas. Y dentro de las tareas pedagógicas, una fundamental e indelegable, supervisar la enseñanza. Supervisar la enseñanza. Bien. Y esto, la enseñanza es fundamental, evidentemente, ¿para qué? Para la inclusión. Puede haber prácticas de enseñanza que excluyan o prácticas de enseñanza que incluyan, según cómo se implementen, según cómo se desarrollen, ¿no? La enseñanza, asimismo, debe estar en el marco ¿de qué? De los diseños curriculares. Y de la planificación de los docentes. En realidad, de los diseños. De los diseños. Las planificaciones tienen que estar en el marco de los diseños, ¿no? Lo que rige todo es el diseño curricular. Bien. Y nosotros, para asesorar a los docentes en cuanto a la enseñanza, ¿en qué nos tenemos que basar? ¿En el diseño? Diseño curricular.
De ahí cruzamos cómo enseñan los docentes con qué. Con la planificación y con la observación de clases, los temarios. Claro, y todo lo cruzamos con el diseño curricular, a ver si está en línea con el diseño, ¿no? Claro, con los contenidos y los lineamientos de cómo enseñar, ¿no? Exactamente. Entonces, si acá lo que te está pidiendo es que fortalezcas ¿qué? Fortalecer el acompañamiento a los docentes. Acompañar a los docentes es asesorarlos. Entonces, en realidad lo que vos tenés que hacer es resolver la problemática ¿de qué manera? Con un plan de qué. De intervención. Exactamente, que se llama en este caso un plan de asesoramiento. ¿Cómo vas a hacer vos como director para asesorar a los docentes? ¿No? Todo plan de asesoramiento que incluye observación. Además de los temarios y todo lo que vos decís, incluye la observación de prácticas de enseñanza. La observación. Que es una tarea primordial de los directivos. Y que es una función que está ¿en dónde? En el Reglamento General de Instituciones Educativas. Clarísimo, expreso. Es indelegable. Bueno, todo esto que sería... Marco legal. La introducción. Toda la introducción normativa. ¿Por qué se tiene que hacer práctica de observación de clases y asesoramiento a los docentes? Siempre lo que, perdón, José, siempre lo que es la introducción incluye lo que es el marco legal y por qué hay que hacer un plan de intervención. En este caso es por la... en realidad, la introducción te dice cómo te parás vos como director. Yo me paro porque soy garante de la implementación de las leyes y en ese marco tengo que favorecer la inclusión. Y la inclusión se favorece con prácticas de enseñanza inclusivas que deben estar en el marco del diseño. Y yo tengo que verificar que eso ocurra. Para verificar que eso ocurra, ¿qué tengo que hacer? Observar qué es lo que está pasando. Bien. Ahora sí, vamos a analizar la problemática. ¿Por qué tenemos que fortalecer el asesoramiento a los docentes? Porque nosotros asumimos como directores de la escuela, es decir, pasar del ver al diagnosticar, ¿no? Como siempre decimos, el ver es que no se observan clases, que hay que fortalecer el asesoramiento. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Porque no hay ningún tipo de asesoramiento a los docentes, ¿no? No se observa en clase ni se asesora a los docentes en nada. Entonces, se construye un diagnóstico sobre el conocimiento y la postura sobre observación de clases y asesoramiento a los docentes a través de una encuesta Google Drive. Es decir, nosotros asumimos recientemente como director y ¿qué encontramos? Que no hay nada. No hay registro de observación de clases ni asesoramiento a los docentes. Entonces, ¿qué queremos saber? En principio sabemos que no hay nada. Queremos saber qué conocen los docentes sobre mi tarea de director. Si saben que yo tengo la obligación de asesorarlos y de ir a observar clases, o si desconocen absolutamente eso. ¿Por qué quiero saber eso yo como director? Porque yo tengo que trabajar ¿para qué? Para empezar a observar clases, para empezar a asesorar a los docentes. Y para mí es importante saber qué cosa. ¿Cómo ven esto quiénes? Los alumnos. A ver, vamos por parte entonces. A vos te pide la problemática que tenés que fortalecer el acompañamiento a los docentes, ¿no? Bien. ¿Cómo te diste cuenta de esto? Porque no hay observación de clase ni asesoramientos. Entonces tenés que empezar a hacerlo, porque es tu obligación como director. ¿Qué querés saber vos? ¿Cuál es la postura de quién frente a esto que va a venir, de asesorar a los docentes? Entonces, ¿qué haces? Propones un formulario, Google Drive, con una encuesta dirigida a todos los profesores, donde le vas a preguntar, por ejemplo, si conocen el Reglamento General de Instituciones Educativas y en él las atribuciones del director, una de las cuales es observar prácticas de enseñanza. Si conocen que de acuerdo al Reglamento General de Instituciones Educativas, el director tiene como obligación asesorar y acompañar a los docentes para que mejoren sus prácticas. ¿Qué opinan? Si esto es positivo, negativo o les es indiferente.
si en otras escuelas que trabajan han recibido asesoramientos o han ido a observar sus clases. Y de las respuestas, vos sacás como conclusión que la mayoría de los docentes tienen que resistencia a ser supervisados porque no conocen para qué se supervisa y por qué se supervisa. ¿Para qué se asesora y por qué se asesora? Lo desconocen. Entonces, se resisten a ser asesorados, se resisten a ser observados, se resisten a que analicen sus planificaciones, se resisten a entrevistarse con el director. Por lo tanto, ¿vos qué tenés que generar en la escuela para vencer esa resistencia? ¿Un plan de qué? Intervención. De intervención. Es decir, acá analizaste el problema y ahora tenés que solucionarlo. ¿Vamos bien? Pregunten, ¿eh? No, sí, vamos. Cualquier cosa. Bueno, entonces, en principio haces una reunión chiquita con el resto de tu equipo de conducción, el secretario y los vicedirectores, los jefes de departamento y el equipo de orientación escolar. ¿Por qué los jefes de departamento? Porque serían como los representantes de los profesores. Y el equipo porque es otro actor institucional fundamental en lo que tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Bien, ¿y para qué haces esa reunión chiquitita? Para organizar una reunión grande. Si es al inicio del ciclo lectivo, esa reunión grande, puedes hacer la plenaria. Si no es al inicio del ciclo lectivo, vas a tener que hacer reuniones parciales porque no pueden quedarse los alumnos sin clase, ¿no? Bien. ¿Y qué van a abordar en esa reunión plenaria o por ciclo o por año? Vos como director te vas a parar y vas a hacer una introducción a la importancia del acompañamiento a los docentes y al asesoramiento como plan. Es decir, vas a desarrollar vos, primero vas a hablarle de lo que observaste al tomar la dirección, de que no se asesora a los docentes, que no se han hecho observación de clases, y después les vas a explicar que esto no es ni para disciplinar ni para castigar, sino para acompañar a los docentes, para que se fortalezcan y para que se enseñe mejor. Y que la idea es mejorar, no castigar o bajar la calificación. Y al mismo tiempo, para que no se queden a la defensiva y para que sepan claramente qué se va a observar, le vas a proponer una qué. Una explicación de la grilla de observación. ¿Qué era la grilla de observación que vimos el sábado pasado? ¿Se acuerdan? es como la devolución de lo que viste positivo y lo que viste negativo. Que estaba, por ejemplo, gestión de la clase, uso de recursos. ¿Se acuerdan? No sé. Todo lo que vimos punto por punto la clase pasada. Era gestión de la clase, uso de recursos y estrategias didácticas. Y estaba desde la observación de cómo era el agrupamiento, los recursos que se utilizaban, si había variedad de recursos o no, si se trabajaban. Antes de observar la clase, uno le explica en qué consiste y cómo está compuesta la grilla de observación. Claro, ¿para qué? Para que ellos se den cuenta de que vos no le estás jugando sucio. Vos lo que buscás que es que él de clase bien, no le buscás para buscarle el defecto. Te voy a observar esto y lo otro, ¿no? Si vos te adecuás a esto, que no es capricho mío, sino que es lo que dice la norma, entonces ni siquiera va a hacer falta ir a observarte. Esperen que vamos a entrar alguien más. Ahí está. Muy bien. Entonces, en la reunión plenaria vos tenés que hablar de qué? De la importancia del acompañamiento a los docentes y que el asesoramiento responde a un plan. ¿Se acuerdan las distintas etapas del plan? Los objetivos, el análisis de insumos, el asesoramiento y el monitoreo y la evaluación. Entonces, en función a esto, haces una secuencia de observaciones. Determinar el objetivo de las observaciones. ¿Se acuerdan de eso? Primero mirábamos cuáles eran los puntos que había que fortalecer, después analizábamos indicadores, planificaciones, carpeta de los estudiantes, y después recién iban al aula. Y después de ir al aula, ¿qué tenés que hacer? La devolución y el
asesoramiento. Todo plan de intervención. Acá te piden un plan de intervención, ¿no? En la problemática te están pidiendo un plan de intervención. Y nada más. En otras problemáticas te dicen A, fundamento de lo teórico normativo. B, propongo un plan de intervención para solucionar el problema planteado. C, establezca instancias de monitoreo y evaluación. Acá no te pide monitoreo y evaluación, pero no se tienen que confundir. Por más que no se lo pidan, siempre hay que hacerlo. Porque todo plan de intervención tiene que monitoreo y evaluación, porque si no, no tiene sentido. No alcanza con decir que vamos a hacer tal cosa. Tenemos que también establecer claramente cómo vamos a monitorear que se haga y tenemos que establecer qué resultado tiene este plan de intervención. Entonces, ¿cómo vamos a monitorear de que ahora empezamos a asesorar a los docentes y a observar clases? Con un registro de las observaciones realizadas, confrontándolas con las planificadas. Nosotros planificamos hacer 4 visitas al aula por semana. ¿Las hicimos o no las hicimos? Así vamos a monitorear. Y finalmente, ¿cómo vamos a evaluar si esto fue positivo o no? Y vamos a evaluar si fue positivo o no en función de que los asesoramientos que hicimos redunden en qué. Que se vea en la clase. Que se vean en la clase, muy bien. Por lo tanto, tenemos que hacer la revisita. Claro. Es decir, tenemos que volver a ver las carpetas de los pibes, Los temarios. y volver al aula y ver si hubo mejora o no hubo mejora. Acá faltó temario. Ojo que yo soy sin esta palabra, ¿no? Se vuelve a hacer, o sea, una vez que se hace el monitoreo, se vuelve a hacer autoobservación con lo que mejoró y también con lo que falta mejorar, ¿no? Y si falta mejorar, tiene que hacer un nuevo ¿qué? Un nuevo plan de intervención. Un nuevo asesoramiento para que mejore lo que le falta mejorar. Y por último, toda problemática, por más que no te lo pida, tiene que cerrar con una conclusión, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta es una posible conclusión. El plan de acción propuesto desde mi rol de director como garante de la implementación de las políticas públicas tiene como objeto el acompañamiento de los docentes mediante las observaciones de práctica de enseñanza para la implementación de los diseños curriculares en las aulas, lo que sin duda contribuirá a la inclusión de todos los niños, jóvenes o los que sean en el nivel. Este sería entonces una problemática sobre lo que trabajamos el sábado pasado y una forma de resolverla. Como siempre digo, no hay una forma única, es una propuesta de resolución. Todo depende del recorte que haga.